Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la UNESCO por la posibilidad de compartir con ustedes esta tarde la reflexión y por compartir la mesa también con la doctora Aimé Vega Montiel. Me gustaría iniciar con ustedes un pequeño recordatorio, especialmente de dónde viene esta reflexión, principalmente en términos de medios de comunicación y género. Y quisiera que nos remitiéramos a la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, en 1995, y en la cual se coloca por primera vez como un compromiso de los gobiernos precisamente empezar a impulsar en los medios de comunicación la agenda de género. Y a partir de esto hay que no sé por qué no salieron dos diapositivas acá, que me regresaré, pero no salieron, no importa, ya no tiene caso, que tiene que ver con dos objetivos fundamentales. Uno, poder desterrar de los medios de comunicación todas las imágenes sexistas que están impidiendo la consolidación de los derechos humanos de las mujeres, y por el otro lado tiene que ver con el impulso del acceso a las mujeres a los medios de comunicación y a las nuevas plataformas. Y estamos hablando de 1995, que como ustedes verán, también en esa época inicia un observatorio mundial, una iniciativa que se llama Monitoreo Global de Medios, en el que participamos varios países de todo el mundo. Como ustedes podrán ver en la gráfica, en 1995 teníamos las mujeres presencia en los medios de comunicación apenas en el 7%. 20 años después, ustedes podrán mirar la gráfica verde, las mujeres representamos 24%. Es decir, 20 años después, todavía seguimos enfrentando la resistencia de periodistas y de empresarios de medios de comunicación para incorporar como parte de la agenda fundamental la perspectiva de las mujeres. Algunos datos para la reflexión. Si bien habíamos estado avanzando, como ustedes se dieron cuenta en la gráfica anterior, desde 2010 a 2015 tenemos un estancamiento. No hay ningún avance en el porcentaje de las mujeres. En 2010, la expectativa que se tenía para lograr que las mujeres estuviéramos en los medios de comunicación de manera paritaria implicaba 80 años. En 80 años se tenía la perspectiva de que podríamos lograr la paridad. Después de este estancamiento, en 2015 las cosas cambian y estamos hablando de más de un siglo para lograr la paridad, precisamente por las resistencias en los medios de comunicación. Otro dato que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las redes sociales y dónde estamos las mujeres. Como ustedes verán, tener nuevas herramientas digitales no necesariamente implica el acceso en igual condiciones para las mujeres. Aquí estamos viendo, las mujeres solo representamos el 26% como sujetos de las noticias en 2015 en las redes sociales. América Latina es la región que más ha aportado al avance de las mujeres en materia de medios de comunicación. Sin embargo, también en la región enfrenta este estancamiento de los medios de comunicación en los últimos 5 años, y por lo tanto me parece fundamental que en este segundo coloquio nos tomemos el tiempo para reflexionar qué podemos hacer desde las universidades y qué tanto hemos cambiado el discurso de la enseñanza del periodismo o seguimos planteando los mismos paradigmas tradicionales que han excluido a las mujeres como centro de la información y como sujetas y con el derecho a la información. Las mujeres representamos apenas el 10% del sujeto del centro de las noticias en este monitoreo de medios. Desde 2005 el porcentaje de notas informativas a cargo de las reporteras se ha mantenido con 37%. Estamos hablando de una década donde, si bien las periodistas hemos ingresado a los medios de comunicación, no necesariamente estamos laborando en las mismas condiciones que los compañeros. Estamos enfrentando también condiciones fuertes
fuertes de desigualdad dentro de los medios de comunicación que nos impide efectivamente desarrollar nuestro trabajo en igualdad de condiciones. La proporción de noticias que cuestionan los estereotipos de género, ahí lo tienen ustedes, apenas 4% de la información que está emitiéndose por algún medio de comunicación. Esto es un kiosco de la Ciudad de México que muestra rápidamente de lo que estamos hablando en términos informativos y en términos de porcentaje. Ustedes aquí van a encontrar las mujeres. ¿En dónde estamos las mujeres? ¿Cuáles son los discursos que se están colocando en los medios de comunicación y cuáles son los estereotipos que se siguen manteniendo? Y seguramente como esto que es un portal, un kiosco donde se ofrecen los periódicos en la Ciudad de México, en la mayoría de nuestros países en América Latina podemos encontrar básicamente lo mismo. ¿Y qué tanto ese discurso se está volviendo un obstáculo real para lograr que las mujeres contemos con todos nuestros derechos humanos de manera cotidiana y palpable? Al igual que hace 10 años, las mujeres tenemos el doble de posibilidad de ser presentadas como víctimas que los hombres. Entonces, me regreso un poco a la imagen. ¿Qué es lo que nos están diciendo los medios de comunicación, los periódicos, los noticieros en relación a las mujeres? Las mujeres seguimos siendo representadas solamente o en su gran mayoría como víctimas de algo. Víctimas de desastres naturales, víctimas de violencia, víctimas de las tragedias, y con ese discurso también nos van eliminando la posibilidad de transformar una lógica social en términos de la deconstrucción de esa violencia que seguimos enfrentando las mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el terreno de política y gobierno? Veíamos cómo a lo largo de estos 20 años las noticias que abordan la condición social de las mujeres, digamos, han tenido un estancamiento, pero miremos lo que tiene que ver con el poder directo y con el tema de política y gobierno. Prácticamente nos hemos mantenido en la misma lógica, pese a que en la mayoría de nuestros países hay leyes que están promoviendo y garantizando los derechos políticos de las mujeres, como el término de paridad. Esta importancia que va más allá de cuota, que no tiene que ver con una cuota, sino un reconocimiento de la democracia y un reconocimiento que no hay democracia completa si hay una exclusión de las mujeres. Pero mientras las mujeres seguimos impulsando leyes, los medios de comunicación no están transformando su lectura de la realidad y están excluyendo esos avances que hemos hecho a las mujeres, y pareciera entonces que la historia es la misma de hace 2 siglos, porque pudiéramos ver cuando estábamos luchando por el voto femenino, y entonces los argumentos que se utilizaban de por qué sí o por qué no otorgarle el reconocimiento a las mujeres del voto femenino son prácticamente los mismos argumentos que hoy están deteniendo la paridad en términos constitucionales. Y les pongo un ejemplo: mientras estamos aquí en Honduras, en México, en una de las entidades con mayor desarrollo económico, que es Monterrey, se está discutiendo en el Congreso la paridad horizontal que tiene que ver con municipios. La argumentación de los diputados de por qué no debe darse la paridad es porque están convencidos que las mujeres no tomamos las decisiones propias y que somos susceptibles de ser convencidas por nuestros maridos y por los obispos para poder ejercer el voto, no desde nuestra razón, no desde nuestro pensamiento, sino desde la influencia masculina que los hombres en nuestra familia pueden depositar. Estamos hablando del siglo XXI, ¿verdad? No estamos hablando de hace 2 siglos. Sin embargo, esta argumentación está colocada en el centro de la información del debate en Monterrey sobre la paridad. Y esto es lo mismo que se está proyectando. Sin embargo, en esta cobertura informativa que están haciendo los medios, no hay las voces femeninas, no están las lideresas, no están las mujeres dando la otra opinión de por qué sí tendríamos que tener el derecho completo de la elección. Solamente están hablando los hombres, y son los representantes de 2 partidos políticos muy importantes quienes tienen acaparado el monopolio de la opinión en relación a esta discusión que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres.
Fíjense ustedes, la única categoría que tuvo un incremento y en el cual se representan las mujeres es precisamente como sobrevivientes de violencia doméstica. Es el único rubro donde las mujeres aumentamos nuestra presencia. En todos los demás aspectos de los medios de comunicación, especialmente de las noticias, las mujeres no estamos. De las notas informativas, el 9% abordan los temas de desigualdad de género o de igualdad, más del doble de porcentajes documentados hace 10 años. Dos buenas noticias para que no nos quedemos con la impresión de que nada ha cambiado o que estamos también todavía detenidas en el tiempo. Porque esta sensación de que pareciera ser que nada ha cambiado nos desanima, ¿cierto? Nos deja así como, bueno, entonces ¿para qué hacemos si no se ha cambiado, si seguimos estancadas, si no hemos podido lograr? Y creo que por eso es tan importante que hablemos, que estas estadísticas no hablan de lo que hacemos las mujeres o no. Lo que estas estadísticas nos están revelando es las resistencias que estamos enfrentando en el periodismo y en los hechos noticiosos para mirar la realidad. Lo que siguen aprendiendo las nuevas generaciones de periodistas es mirar un mundo donde las mujeres no estamos. Mirar un mundo donde no se está reconociendo que la mitad de la población somos mujeres y que estamos enfrentando una situación distinta a la de los hombres y por lo tanto no se está reflejando. Bien dice la directora general de UNESCO, la discriminación y los estereotipos siguen vivos en todas las plataformas. Las mujeres representamos solo 1/3 de las reporteras y solo 1/4 en las posiciones de decisión. Un gran reto que tenemos que cambiar. ¿Qué tanto estamos formando dentro de las escuelas las nuevas directoras, las nuevas jefas de información, las nuevas editoras de los medios, tanto de los medios tradicionales como de las nuevas plataformas? ¿Qué tanto estamos empujando a las próximas periodistas a que tomen la rienda de los contenidos informativos que estamos transmitiendo? Yo estoy convencida que cuando en el periodismo se mantienen los estereotipos sexistas y la desigualdad, se continúa con la concentración de voces masculinas y solo de las esferas del poder, las historias que contamos desde el periodismo son parciales, son inexactas y no responden a las demandas de exactitud, de pluralidad que el periodismo, decimos, ¿verdad?, tiene que mostrar. Pero yo le preguntaba a Jamion cuando venía a la conferencia qué le interesaba que pudiéramos compartir esta tarde con ustedes y si bien me decía un poco la representación, el sondeo, digamos el diagnóstico de cómo están las mujeres en el periodismo, también qué se está haciendo. Y estamos, por eso yo insisto en que más allá de que las estadísticas pareciera mostrar que las mujeres estamos sentadas esperando que un día de estos cambie la realidad, lo que muestran es las resistencias a las cuales todavía nos enfrentamos. Desde 1995 en México iniciamos una red de periodistas comprometidas con la visión de género, comprometida con los derechos humanos de las mujeres. Desde esta red lo que hemos ido impulsando son espacios dentro de los medios tradicionales que coloquen la otra noticia, la que han excluido desde la visión tradicional del periodismo, que es la de los derechos humanos de las mujeres. Colocar y mostrar lo que estamos haciendo las mujeres. Entonces, bueno, les he traído solo algunos ejemplos de estos espacios que hemos abierto en los medios de comunicación. Nosotras desde CIMAC hemos contabilizado por lo menos 300 medios que han abierto secciones, páginas, tanto en medios impresos como en radio y televisión y en los medios digitales, secciones específicas sobre derechos humanos de las mujeres o empezaron a abrir también, ustedes saben, en el argot periodístico lo que manejamos son fuentes, ¿no? Abrieron la fuente de mujeres. Esto implica que dentro de la agenda informativa de los medios de comunicación ya hay la obligatoriedad de cubrir, como decimos en periodismo, lo que están haciendo las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres como una agenda cotidiana de los medios de comunicación. Como ustedes saben, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en nuestra región.
el primero en América Latina y uno de los 5 países más peligrosos en todo el mundo. La semana pasada, 381 periodistas de todo el país nos reunimos para precisamente discutir, que eso lo compartiré con ustedes el viernes, sí, el viernes, ¿verdad? O el jueves, gracias. Para discutir qué tendríamos que hacer las y los periodistas para poder lograr hacer que la sociedad asuma la defensa de lo que nos está pasando a las y los periodistas. Llevamos 26 compañeros asesinados, mujeres y hombres, de ellas 16 mujeres periodistas han sido asesinadas. Y una de las reflexiones que hacíamos es que nos alejamos de la sociedad en el periodismo. Volteamos a ver solamente los escenarios del poder tradicional y nos olvidamos de la sociedad. Y por lo tanto la sociedad no asume hoy en día la labor periodística como parte de sus aliados, digamos, en términos de democracia. La autocrítica nos está sirviendo para darnos cuenta de qué tipo de periodismo tenemos que hacer. Seguir dándole voz a los políticos de siempre, seguir dándole voz a los grupos de poder de siempre nos ha alejado de la sociedad, porque la sociedad no está mirando en el periodismo los temas que les interesan. No estamos hablando de pobreza, más que a partir de los informes oficiales o a partir de los estudios académicos, pero no estamos hablando con la población. ¿Qué tanto desde las universidades estamos haciendo conciencia de esta tarea que tenemos como periodistas al momento al salir de las universidades y enfrentarnos a la vida cotidiana? Y por lo tanto decíamos, mientras mantengamos esta distancia entre la sociedad y la labor cotidiana que hacemos las y los periodistas, pues no nos van a salir a defender. Porque hay, no sé si aquí en Honduras ocurra, pero hay toda una narrativa también de quiénes somos las y los periodistas. Los periodistas publicamos siempre y cuando nos paguen, dicen. Los periodistas publican si les invitas a desayunar, a comer o a cenar. Los periodistas publican si los convencen, pero no porque tengan un compromiso con la sociedad. Y lograr transmitir que a las y los periodistas que han asesinado, amenazado o sacado del país son las periodistas que están hablando con la sociedad. Las periodistas que estamos revelando las fosas clandestinas, que estamos hablando de las ejecuciones extrajudiciales, que estamos dando seguimiento a todas las violaciones de derechos humanos que vive la población migrante desde Honduras hasta su paso por México. ¿Cómo hay una clasificación de las mujeres migrantes dependiendo de la nacionalidad? Si vienen de Honduras, las mujeres que se quedan varadas en México, en la frontera de Chiapas, terminan en la prostitución porque hay una creencia de que las mujeres de Honduras son buenas para el sexo. Las mujeres de Guatemala, que se quedan varadas en la frontera, terminan en el servicio doméstico porque se está convencida que depende de la nacionalidad las habilidades de las mujeres. Y entonces, como son mujeres indígenas, terminarán en el servicio doméstico porque eso hacen las mujeres indígenas. Las mujeres de Nicaragua hay que tenerles miedo porque son peligrosas. Las mujeres de El Salvador seguramente son mareras y seguramente roban y asesinan. Y estos discursos, compañeras, compañeros, están en los medios de comunicación. Y son ustedes, los maestros, las maestras, quienes están formando a esos periodistas, quienes no han incorporado en la currícula los derechos humanos como una materia fundamental. Todavía se habla del problema migratorio, cuando el problema migratorio no es el problema, sino todos los obstáculos y violaciones de derechos humanos que se están enfrentando las personas que han tenido que emigrar porque no encuentran las oportunidades en sus países de origen. Porque todavía nos seguimos preguntando por qué se suben a la bestia sabiendo que pueden morir, quedar amputados, perder una pierna o vivir una violación en el caso de las mujeres. Y esta narrativa, las periodistas de las nuevas generaciones no lo están discutiendo en las aulas informativas. No están hablando de los nuevos temas que tendríamos que estar mirando. Y seguimos hablando del mismo discurso periodístico
del siglo pasado. Y eso es a lo que yo llamo las resistencias que nos enfrentamos. ¿Qué estamos haciendo? Buscando los nuevos enfoques de la información. Dejar de hablar de las mujeres como víctimas. No somos víctimas y tenemos indudablemente buenos aportes que mostrar. Crecen mujeres en armadoras. Este es un periódico financiero de la Ciudad de México que lo que está mostrando es dónde entramos las mujeres en el mercado del ensamble de automóviles, que es una industria en auge en México, y entonces colocar dónde estamos las mujeres y qué estamos haciendo. Este es otro ejemplo que les traje también, la mujer que se empeñó en reinventar los edificios. ¿Cuántas de nosotras conocíamos a esta arquitecta que revolucionó el concepto de la arquitectura? Que trajo nuevas miradas con espacios amplios de lo cómo tendrían que ser, espacios amigables, etcétera, que falleció y que fue eso, reinventar los edificios. Y no empezar con la clásica, la primera mujer en arquitectura. ¿Me explicó? ¿Cierto o no? Yo les decía a varias compañeras ahora en este ejercicio que hicimos con periodistas, que el no leer historia nos hace vulnerables como periodistas, porque entonces todo lo que nos cuentan pareciera ser la primera vez. Y yo les decía, seguramente de esta agenda van a decir que es la primera vez que las y los periodistas nos reunimos en la Ciudad de México, y eso no es cierto. Pero como no leemos historia, no sabemos que desde hace 30 años las y los periodistas nos venimos organizando. Y ella me decía, efectivamente, así mandé mi nota, la primera vez que periodistas en México se reúnen. Podemos hacerlo. ¿Qué tanto ustedes como profesoras y profesores están mirando de estos nuevos enfoques que tendríamos que dar? ¿Qué tanto la lectura de la realidad la están mirando desde otros ojos o la seguimos mirando exactamente como si no hubiera pasado nada? Como si la historia no hubiera avanzado y tuviéramos nuevos paradigmas desde los cuales informar a la población. ¿Por qué los jóvenes no leen los periódicos? No ven las noticias. Porque es más fácil buscar al youtuber que manda, ¿no?, su video y que está colocando. Porque el youtuber les está hablando de lo que les está interesando, pero las noticias le está hablando a otro público que no son ellos. No estamos pensando en las juventudes. Las y los jóvenes no están en las noticias. No estamos hablando de cuál es lo que se está enfrentando la juventud hoy en día, qué tan diferente es, porque de esa manera podemos medir el desarrollo de una nación. Hace 20 años, pensemos cuando nosotras teníamos 15 años, ¿qué país teníamos? ¿Es el mismo país que enfrentan hoy las y los jóvenes? ¿Tener 20 años es lo mismo hace 30, 40 que hoy? No lo es. Nuestras juventudes están enfrentando condiciones mucho más difíciles que nosotras. Pueden salir mejor preparados de las universidades, pero no van a tener los mejores salarios ni los mejores empleos. ¿Cierto o no? Si ustedes hoy tuvieran 20 años, ¿tendrían el puesto que tienen hoy? ¿Hubieran tenido las mismas oportunidades que tuvieron ustedes cuando entramos al mercado laboral? Y de eso nos hemos olvidado. Cuando mandan a hacer ejercicios o tareas a sus estudiantes, son los mismos temas que hace 30 años. Y vuelvo a decir, es como si el tiempo se hubiera detenido, y no es así. Y no lo estamos leyendo y tampoco lo estamos transmitiendo. ¿Qué estamos haciendo también? Este es un ejemplo que estamos impulsando en México, convencidas de que si a las nuevas generaciones de periodismo les damos nuevos enfoques de la información, vamos a encontrar otras vías de informar a la población. Entonces, bueno, desde hace 3 años con la universidad iniciamos el Diplomado Comunicación y Género, que vamos por la 3ª generación, que está abierto al público en general, pero también a las y los estudiantes de comunicación. Y hacemos permanentemente un observatorio de medios para devolverle a los medios de comunicación una lectura crítica de cómo carambas están transmitiendo información.
y de qué se están olvidando y cómo siguen reproduciendo esos estereotipos sexistas, esta violencia donde se justifica desde las autoridades, pero tampoco los periodistas cuestionan. Hay declaraciones que no tendrían que estar publicadas tal cual en los medios de comunicación y están publicadas tal cual porque al periodista le pareció normal que un procurador dijera que si las matan a las mujeres es porque seguramente su conducta es inapropiada y lleva a que sean asesinadas. Pero lo dice el procurador, lo transmite el periodista, lo avala el medio y nadie se cuestiona que esa declaración no puede ir sola. Tendría que tener su contrapeso. ¿No decimos eso en periodismo? Sin embargo, no se hace. Se pasa la declaración tal cual, sin que nada medie. Si no enseñamos también a las alumnas y a los alumnos a cuestionar, esa es nuestra tarea de periodistas, no a tomar dictados. No tomamos dictados, no vamos a las conferencias de prensa a ver qué quieren decir. Vamos con una agenda propia y eso no se está educando en las escuelas. Están aprendiendo a grabar y a transcribir y a usar la pirámide invertida. No más. Totalmente acríticos, totalmente sin mayor reflexión. Graban, transcriben, usan la pirámide invertida. ¿Habrá otras voces? ¿Alguien estará en contra de eso? ¿Quién sabe? Entonces, ¿cómo vamos a transformar también la democracia de nuestras naciones cuando lo que estamos haciendo es domesticando a nuestras alumnas y alumnos? Cuando los estamos enseñando a ser obedientes y para ser periodistas necesitamos ser desobedientes. Preguntar, siempre preguntar. Tener una enorme necesidad de saber, no conformarnos con lo que sabemos, porque si nos conformamos con lo que sabemos, no tiene caso ser periodista. Que pasen el boletín, lo publican tal cual y se acabó. ¿Para qué tenemos periodistas? Pues eso también lo educamos acá. Por eso nos parece tan importante el Observatorio de Medios, porque es la tarea que nos está haciendo en el periodismo. Cuestionar, preguntar, poner en tela de juicio si eso es así o si algo ha cambiado. Y bueno, también con apoyo de UNESCO hace 5 años desarrollamos este manual hacia la construcción de un periodismo no sexista, porque estamos convencidas que nada está acabado, que lo que hoy podemos decir que hemos logrado seguramente tendrá un cambio que nos llevará a transformar también otra vez la mirada y el hacer periodismo. Y desde ahí estamos también queriendo construir del lado de la academia y de las maestras y maestros un nuevo periodismo que sea más real a la sociedad, que sea más real con sus mujeres y que promueva, por supuesto, los derechos humanos. Muchas gracias.